La Iglesia Católica es tan rica, tan vasta, tan llena de sabiduría. Charlemos, profundicemos en nuestras riquezas. Shema Amasa. Escucha la voz de Dios. Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a este programa que se llama Shema Amasa. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a los que están viendo la transmisión en vivo y gracias también a todos los que la verán después. Pues les damos la bienvenida y pues vamos a iniciar primero que nada con la oración. Así que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias en esta noche porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Porque donde dos o más se reúnen, ahí estás tú siempre, Señor. Gracias porque siempre nos cobijas con tu manto, siempre estás al pendiente de nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos hables de la manera que tú quieras hablarnos, nos des las palabras que tú quieras y que nuestro corazón no solo oiga, sino que escuche todo aquello que tú nos quieras decir para que pueda crecer esa semilla que has plantado en nosotros. Bendito y alabado seas. Gracias, Mamita María, gracias, San José, porque ustedes siempre nos acompañan, siempre están intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias por su compañía, por su intercesión, por su guía. Les pedimos que nos sigan acompañando y que sigan intercediendo por cada una de las peticiones que tenemos en nuestro corazón y por cada una de nuestras familias, de nuestras situaciones personales, de nuestro trabajo, nuestros estudios. Sean ustedes esa luz, ese camino que nos lleve hacia Cristo su Hijo. Bendito y venerado seas, San José, bendita y venerada seas, Mamita María, bendito y alabado seas, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en un programa de Shema Amasa. Hace mucho que ya no hacíamos los programas. Siempre por alguna razón se nos atravesaban cosas y es por eso que al final hicimos un anuncio de que hasta nuevo aviso estaríamos por aquí compartiendo de nuevo un programa. Entonces, pues se nos atravesaban muchas cosas. Más que nada situaciones familiares. Pero gracias a Dios estamos aquí, todo bien. Y ahorita estoy también pues solita, porque mi mamá no se pudo presentar en el programa, se ha estado sintiendo un poquito mal, entonces, pero con el favor de Dios no es nada grave, todo está bien. Entonces, pero por lo pronto aquí estoy yo, nada más, acompañándonos, pero sé que ella está viendo el programa y también sé que está apoyándome con oración, así que eso es más que suficiente. Muy bien, bueno, para los que no hayan visto el programa antes, este programa es un programa, vaya la redundancia, que quisimos hacer para hablar sobre temas de la Iglesia Católica, diversos temas de la Iglesia Católica. Y a lo largo de estos videos que hemos estado transmitiendo, hemos estado hablando, primero que nada hablamos de San José, la carta Patris Corde, la carta apostólica del Papa Francisco Patris Corde, que es una carta que habla sobre San José, sobre las virtudes que tiene el corazón de San José. Y estuvimos hablando de también del querigma, de la encíclica Fratelli Tutti, estuvimos hablando muy poquito, de ese tenemos poquito, pero de eso más que nada estuvimos hablando. Y hace tiempo iniciamos esta temporada de la oración Una mirada al cielo, que es en base al catecismo de la Iglesia hablar sobre la oración. Entonces, no son inventos míos, no son cosas que me estén saliendo de la cabeza o de mi mamá, sino que nos basamos en el catecismo de la Iglesia. Y al mismo tiempo hemos estado como intercalándolos. Últimamente no hemos tenido muchos de María, pero próximamente vamos a tener invitados nuevos.
Entonces, en donde hemos estado hablando sobre testimonios de María. Y pues esos han sido muy enriquecedores porque no son como una catequesis tal, sino que más bien es escuchar lo que María, lo que Dios a través de María ha hecho en otras personas. Entonces, pues es por eso que es muy, muy bello todos esos episodios. Los invito a que si no han visto los episodios, véanlos, están en YouTube, en la cuenta, en el canal, perdón, de Experiencias de Santidad. Entonces, son muy enriquecedores porque tanto como la oración como hablar de María es muy importante, sobre todo en estos días que la gente ya no ora. Bueno, la gente, me incluyo yo, se nos hace muy difícil orar en muchas ocasiones o no sabemos qué es la oración. Pensamos que la oración tal vez es estar nada más de rodillas, hincados o en la iglesia, o nada más con el rosario y eso pues en parte va dentro de la oración, pero no es en sí la oración. Entonces, hay muchas cosas que podemos abarcar con la oración y, y no lo hacemos porque no lo conocemos, no sabemos. Entonces, es muy importante más que nada en estos tiempos la oración. Siempre ha sido muy importante porque tenemos un Dios y ese Dios se quiere comunicar con nosotros y nosotros, nuestro corazón anhela comunicarse con Él. Entonces, eso es la oración. Por eso siempre hemos estado necesitados de la oración, porque no podemos estar el uno sin el otro. Dios sí puede estar sin nosotros, pero no quiere. Entonces, y nosotros no podemos estar sin Él. Entonces es por eso que la oración es muy, muy importante para nosotros, para fortalecernos y para que hagamos siempre la voluntad de Dios. Y pues María es ese modelo de oración, es nuestra intercesora, es yo creo que una persona con la cual tenemos esa cercanía para ver qué podemos hacer en nuestra vida, porque si bien está Cristo, el mayor ejemplo que nosotros tenemos que fue verdadero hombre, pero muchas veces, bueno, he oído personas que a veces dicen, em, pues es que Cristo era Dios también, entonces por eso no le fue tan difícil. Y no, sí le fue muy, muy difícil, porque era verdaderamente hombre. Pero también tenemos a María, un ejemplo muy claro de cómo ir creciendo, de cómo ir caminando, que si bien no hay mucho de ella en la escritura, pero no es necesario tanto, porque ella fue una mujer de silencio, una mujer que se quitó de los reflectores para darle el primer lugar a su Hijo Jesucristo y a través de las experiencias que nosotros vamos teniendo en nuestra vida podemos irla conociendo, podemos ir sintiendo que va con nosotros. Es por eso que también vimos importante hablar de María en estos episodios. Y creo que ya me fui mucho en la introducción, pero ahora vamos a hablar de la oración. Hoy toca hablar de la oración. Y como les digo, la oración, la temporada se llama La oración, una mirada hacia el cielo. Y esto nace de la frase de Santa Teresita del Niño Jesús, que para ella eso era la oración, mirar hacia el cielo, voltear hacia Dios, voltear a verlo, regresarle la mirada a Dios, porque Él ya nos está viendo. La cosa es que nosotros le regresemos esa mirada, ¿no? Y eso es la oración, atrevernos a darle respuesta a Dios que siempre tiene la iniciativa con nosotros. Y este episodio en particular es el número 13 ya. El episodio se llama La petición. Antes hemos estado hablando, vamos a recapitular un poquito. Estuvimos hablando de que Dios siempre quiso hablar con nosotros, lo que les decía ahorita. Desde un inicio, su propósito era comunicarse con nosotros. Entonces, y que nosotros nos comunicáramos con Él, tener una comunión fraterna, una unidad muy, muy estrecha, que seamos uno nada más. Entonces, Él siempre quiso estar con nosotros de esa forma y lo estuvo en el jardín del Edén. Ahí estaba, lo vimos así como que una línea del tiempo un poquito corta, pero vimos que desde el jardín del Edén el Señor ya había planeado esto y ya había puesto en nosotros, en nuestro corazón, el deseo de hablar con Él.
y teníamos total libertad de hablar con Él, nos dirigíamos a Él y Él nos respondía en el jardín del Edén, ¿no? Pero resulta que por el pecado rompimos pues muchas cosas, rompimos nuestro vínculo con Dios, eh, rompimos ese paso que teníamos para llegar a Él, eh, nuestra relación con Dios quedó destruida en ese momento. Entonces, el pecado siguió dejando huella en nosotros y por eso es que es tan difícil para nosotros hablar con Dios, encontrar esa intimidad con Dios cuando antes era muy fácil. Entonces, pero sin embargo, no es imposible, porque vimos varios personajes desde Abraham, Elías, Moisés, David, el rey David. Vimos así varios personajes que ellos hablaban con Dios, se comunicaban con Dios y y muchas veces Dios los utilizó como intercesores ante el pueblo, como, sí, pues como un mediador, ¿no? Se podría decir así. A Moisés le decía las cosas y Moisés se las transmitía al pueblo, igual a Elías, el rey David. Entonces, vemos cómo Dios siempre busca comunicarse con nosotros, busca hablarnos, que lo escuchemos y también nos escucha Él. Pero pues era muy difícil. Y ya después vimos cómo llega Jesús, el mediador por excelencia, que une ambas partes, ¿no? El cielo con la tierra, vuelve a restaurarse esa relación con Dios y ya nos es más fácil, ya no necesitamos, por Cristo, nos comunicamos con Dios, ya no necesitamos tal vez de un Moisés, de un rey David, de un Elías, que nos, para decirle las cosas y que Él se las diga a Dios, no, por Cristo, nuestro mediador por excelencia, tenemos el camino abierto para hablar con Dios, para llegar a Dios. Entonces, es por eso que es tan importante la presencia de Cristo y Él mismo nos enseña, Él mismo ora, habla con su Padre, nos enseña a orar y nos escucha también nuestra oración. Entonces Él nos ora, nos lleva hacia el Padre para orar con Él, para comunicarnos con Él directamente y también nos escucha junto con el Padre en nuestra oración. Entonces eso hace Cristo. Y, y también vimos un poco de la oración de María, cómo es una oración desde la humildad, desde la sencillez, pero también una oración de alabanza, de valentía. Entonces, María también es un gran ejemplo de oración. Y en el pasado capítulo de la oración vimos un poco de lo que es la oración de adoración. Y ahora estamos viendo la oración de petición. Para los que quieran seguirnos en el Catecismo de la Iglesia, estamos en el numeral 2629. Por ahí en la descripción de la transmisión está el link del Catecismo de la Iglesia de manera virtual. Si alguien no lo tiene en físico, pues por ahí lo puede buscar. Y dice aquí, en el numeral 2629, el vocabulario neotestamentario sobre la oración de súplica está lleno de matices: pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar, incluso luchar en la oración. Pero su forma más habitual, por ser la más espontánea, es la petición. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también por ser pecadores sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él. Bueno, este párrafo tiene muchas cosas, ¿no? Bueno, dice el vocabulario neotestamentario, quiere decir del Nuevo Testamento, el vocabulario que se usa en el Nuevo Testamento, habla sobre la oración de diversas formas, ¿no? Desde pedir, reclamarle algo a Dios, llamarle con insistencia, invocar su nombre, clamar, gritar, incluso luchar en la oración. Y su forma más habitual, la forma que más se usa y es más espontánea, es la petición. Y esto es muy importante, la petición, porque dice aquí, mediante la oración de petición mostramos conciencia de nuestra relación con Dios. Nos damos cuenta cuál es nuestra relación con Dios en esa oración de petición.
Número uno, ¿por qué? Por ser criaturas. No somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Entonces, la oración de petición nos recuerda ¿qué cosa? Que somos criaturas, que no somos más grandes que eso, que no somos nuestro inicio ni nuestro fin, que no somos tampoco nuestras adversidades. Somos criaturas, quiere decir que hay algo más grande que nos creó. Entonces, la oración de petición nos hace darnos cuenta que existe un Dios y que podemos acudir a Él porque somos sus criaturas. Entonces, la oración de petición lleva consigo, de cierta forma, la humildad. ¿Por qué la humildad? Porque la humildad es reconocernos tal cual somos, reconocernos que no somos nada, que somos tan pequeños ante Dios, pero que a los ojos de Dios lo somos todo. Entonces, en la oración de petición nos reconocemos criaturas de un Dios que sí es más grande que nosotros, que sí es más poderoso que nosotros. Entonces estamos reconociendo nuestra pequeñez, pero también reconocemos al ser criaturas en la oración de petición que tenemos, por lo tanto, tenemos un Dios grande y ese Dios grande nos ama y podemos acudir a Él. Entonces, eso es lo importante de la oración de petición, darnos cuenta de nuestra pequeñez, pero darnos cuenta que ese algo más grande que es Dios nos puede ayudar. Podemos acudir a Él cuando queramos, cuando lo necesitemos. Es por eso que la oración de petición es muy importante en este sentido. Y dice también por ser pecadores, sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La oración de petición nos ayuda a retornar a Dios. Dice, la petición ya es un retorno hacia Él. ¿Por qué? Porque cuando tú estás pidiéndole algo a Dios, te estás reconociendo necesitado. Cuando la mayoría de las veces que nosotros hacemos una oración de petición, es porque vemos un poco que nos hemos alejado de Él, ¿no? No sé si han dado cuenta, cuando estamos con Él, eh, sí, cuando no vemos muchas necesidades o que estamos así muy junto a Él, la mayoría de las veces lo que hacemos es, a veces ni siquiera oramos, a veces nuestra oración es de agradecimiento, pero no tanto de petición. Ya cuando estamos en alguna necesidad o estamos lejos de Él o lo que sea, es cuando pedimos, ¿no? Es cuando acudimos a Él. La mayoría de las veces. Hay veces en que no pasa así. Pero es por eso que la petición nos ayuda a retornar a Él. Nos ayuda a darnos cuenta que somos pecadores, que fallamos, también que estamos necesitados y por eso volvemos a Él. Entonces, la oración de petición nos ayuda a reconocer se podría decir tres cosas. Que somos muy pequeños, pero que haya alguien, uno, que somos muy pequeños, dos, pero que haya alguien a quien podemos acudir, que es Dios, y tres, que somos pecadores, pero que podemos regresar a Él. Esa es la oración. La oración de petición nos ayuda en ese sentido, ¿no? Y dice, el Nuevo Testamento no contiene apenas oraciones de lamentación, frecuentes en el Antiguo Testamento. En adelante, en Cristo resucitado, la oración de la Iglesia es sostenida por la esperanza, aunque todavía estemos en la espera y tengamos que convertirnos cada día. La petición cristiana brota de otras profundidades, de lo que San Pablo, llama el gemido, el de la creación que sufre dolores de parto, el nuestro también en la espera del rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es objeto de esperanza. Y, por último, los gemidos inefables del propio Espíritu Santo que vienen a ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Ok, la oración de petición es una oración que lleva consigo también la esperanza. Porque cuando nosotros pedimos algo, es porque al menos una parte de nosotros espera recibir eso que estamos pidiendo, ¿no? Si no, pues ni para qué le pedimos. O sea, a veces sí pedimos con duda, pero una parte de nosotros
dice, pues es que puede que me lo conceda, ¿no? Y es por eso que la oración de petición es muy importante porque nos invita a no perder la esperanza, a no perder la fe, a tener la vista siempre en quien estamos esperando, en quien tengamos que convertirnos en algún momento. Entonces, la petición cristiana brota de otras profundidades. Dice, brota del gemido de la creación que sufre dolores de parto y que está a la espera del rescate de nuestro cuerpo, decía San Pablo, ¿no? Entonces, es lo que les decía ahorita. Cuando tú estás en una oración de petición, estás a la espera, él dice, a la espera del rescate de nuestro cuerpo, sí, porque es la segunda venida de Cristo, pero cuando tú estás así orando, no sé, por tu familiar, por ti, por un trabajo, por un examen que vayas a tener o lo que sea, estás poniendo tu esperanza en Dios. Estás depositando en Él toda tu fe y tu esperanza porque estás reconociendo que tú no puedes solo, porque estás reconociendo que en Él está la fuerza, que en Él está el poder, que tú solo te quebrantas, tú solo flaqueas. Y es por eso también que dice aquí, también viene el gemido inefable del Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. A veces nuestra oración de petición no es una oración de petición muy agradable a Dios, porque es más para satisfacer nuestro egoísmo que nuestras necesidades. No es por eso que siempre en la oración de petición, antes de hacerla, hay que pedir Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene. ¿Eso qué quiere decir? Nos ayuda a pedir aquello que en realidad necesitamos, aquello que en realidad le hace un bien a nuestra alma, a nuestro ser, a todo nuestro alrededor, ¿no? Entonces, porque sí, a veces pedimos, no sé, Señor, te pido un carro porque lo necesito. Y tal vez sí necesitas un carro, pero le estás pidiendo un carro súper guau, ¿no? No conozco de carros, perdón. Fue un mal ejemplo porque no conozco de carros. Pero le pides un carro súper guau y, y tal vez, o sea, tú necesitas un carro. No necesitas tal modelo, tal esto, tal otros. Necesitas un carro. Entonces, a veces nuestra oración se va para el lado se inclina al lado del egoísmo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a darnos cuenta cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que de verdad necesita nuestro ser, nuestro entorno. Entonces, cuando tú te das cuenta de tu necesidad, es cuando viene ahí la esperanza, viene integrada la esperanza, porque sabes que lo que tú estás pidiendo, espera recibirlo porque tienes la confianza puesta en Dios, porque tienes la confianza en que Dios te va a responder de acuerdo a tus necesidades. Yo sí, yo si le pidiera algo inclinada a mi egoísmo, sí me quedaría así de, o sea, sí es todopoderoso, pero tal vez no me lo dé porque Él no es así. Bueno, cuando ya conoces a Dios te das cuenta, bueno, cuando vas conociendo a Dios, porque no puedes conocerlo de todo todavía, yo todavía no lo conozco del todo, pero cuando lo vas conociendo te vas dando cuenta que Dios no te da todo lo que quieras, no es un Dios de caprichos, es un Dios que responde a tus necesidades, a las necesidades de tu corazón. Entonces, cuando tú haces una oración de petición que concuerda con ese Dios que responde a las necesidades de tu corazón, entonces esa oración es perfecta. Es una oración que va a tener respuesta. Pero cuando tu oración de petición, porque pues no es una oración como tal, la haces inclinado a tu egoísmo y así pensando que es un Dios que te va a satisfacer todos tus caprichos, entonces lo más seguro es que no haya respuesta. Tal vez no la haya. Yo digo, no la va a haber. O sea, porque si el Señor a veces Él no se deja ganar en amor, en generosidad, y nos da a veces más de lo que necesitamos, pero no porque lo hayamos pedido nosotros, sino porque Él se da y se da en amor, ¿no?
Entonces, es un Dios que responde más que nada a las necesidades de nuestro corazón. Y si nuestra oración está guiada por el Espíritu Santo, es una oración llena de humildad, como decíamos ahorita, una humildad que nos reconoce como pequeños ante Dios, pero que nos hace darnos cuenta que ese Dios grande y poderoso puede responder a nuestra oración. Nos hace darnos cuenta el Espíritu Santo también que somos pecadores y que debemos retornar a Él. Y el Espíritu Santo nos hace darnos cuenta que podemos tener la certeza de que vamos a recibir todo lo que pidamos si lo pedimos, como dije, de acuerdo a las necesidades de nuestro corazón. Muy bien, ahí vamos más o menos. La petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición, como en el publicano que decía, oh Dios, ten compasión de este pecador, en Lucas 18:13. Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, de los unos con los otros. Y entonces, es entonces cuando pidamos, cuanto pidamos, lo recibimos de Él. Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la petición del perdón. Es lo que les decía ahorita, ¿no? Que cuanto pidamos lo recibimos de Él. ¿Por qué? Porque estamos en una oración, dice aquí. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Es lo que les decía ahorita, que el estar en una oración de humildad nos lleva a eso, a tener una comunión perfecta con un Padre, porque la humildad, como dije, es reconocerse uno tal cual es, reconocerse súper pequeño ante Dios, o sea, reconocer la grandeza de Dios, pero reconocer que ante Dios, que ese Dios grande me ama y lo soy todo para Él. Entonces, es esa oración de humildad confiada, dice aquí. Pero dice que la petición de perdón, cuando tú pides perdón, es el primer movimiento de la oración de petición. ¿Por qué? Porque ahorita yo decía que la oración de petición es retornar a Dios. Él lo decía ahorita el catecismo de la iglesia, la petición ya es retornar a Él. Entonces, cuando tú oras y haces una petición, por eso es que te estás dando cuenta que necesitas retornar a Él. Por lo tanto, ahí viene integrado también el arrepentimiento, el pedir perdón. Y en ese momento es cuando pasa como publicano que se acercó a pedir compasión en el templo, ¿no? Cuando tú vienes con ese arrepentimiento de que sí, fallé mucho, entonces es cuando se nos devuelve esa, esa humildad que decía ahorita, que nos reconocemos ante Él pecadores, que necesitamos de Él, que estamos necesitados de su gracia, de su amor, de su poder, de su misericordia. Entonces, por eso es que la petición del perdón siempre es el primer movimiento de la petición, porque cuando uno va a pedir algo, automáticamente retornas a Dios, vuelves a Él. Es lo que les decía ahorita, hay veces en que la mayoría de las veces que hacemos una oración de petición es porque estamos muy necesitados y nos alejamos de Dios o lo que sea. Entonces, ahí viene la oración de pedir perdón. Y por eso es que tanto en la celebración eucarística como en la oración personal se debe de iniciar con el perdón, ¿no? Cuando tú haces una oración personal es importante incluir en ella la adoración, la alabanza, la gratitud, la oración de gratitud, pero siempre es importante empezar por la oración del perdón, ¿no? La oración de pedir perdón. ¿Por qué? Porque ahí te digo, te estás reconociendo pequeño ante Dios, te estás reconociendo necesitado de Dios y estás reconociendo que Él puede perdonarte todo aquello en lo que hayas fallado y estás reconociendo que sí fallas. Entonces, esa es la humildad, ¿no? Reconocer. Yo la humildad lo ligo con reconocer, siempre, o sea, es ver la realidad. Y la realidad es que sí, fallamos, sí, somos pecadores, pero podemos volver a Él. Entonces es por eso que es bueno que cuando uno inicia la oración personal, iniciar con una oración de perdón, ¿no? De pedir perdón.
Y en la Eucaristía también se inicia así, con una oración de perdón, porque solo después de pedir perdón podemos recibir, después de reconocer que estamos necesitados, podemos entonces recibir todas aquellas gracias en la palabra de Dios y en la Eucaristía. Por eso cuando tú inicias la misa, dice, reconozcamos nuestros pecados, dice el sacerdote, y ahí es momento de pedirle perdón a Dios con todo, ¿no? Para poder estar así preparados a recibir todas esas gracias, para poder estar preparados para alabarlo, para bendecirlo. Por eso la oración personal también inicia así, pidiendo perdón para que el Señor tenga misericordia de nosotros y ahora sí, tener un corazón abierto de que ya quité todo aquello que me estorbaba, por lo cual le fallé a Dios y todo ya no está en mí. Ahora sí, puedo llenarme de todas las gracias que me vas a dar, puedo llenarme de todo lo que me tienes que brindar, de lo que te estoy pidiendo. Entonces ahora sí, puedo entonces llevar mi oración de alabanza, de adoración hacia ti. Es como un proceso, es bien padre. Bueno, a mí se me hace muy padre, lo voy diciendo y me quedo así de, ah. La petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene, conforme a las enseñanzas de Jesús. Hay una jerarquía en las peticiones. Primero, el reino. A continuación, lo que es necesario para acogerlo y para cooperar en su venida. Esta cooperación con la misión de Cristo y el Espíritu Santo, que es ahora la de la Iglesia, es objeto de la oración de comunidad apostólica. Es la oración de Pablo, el apóstol por excelencia, que nos revela cómo la solicitud divina por todas las iglesias debe animar a la oración cristiana. Al orar, todo bautizado trabaja en la venida del Espíritu Santo. Bueno, la petición cristiana, dice aquí, está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene. Cuando tú pides, por eso es pedir como conviene. ¿Qué es aquello que te conviene? ¿Qué es lo primero que nos conviene a nosotros? La salvación, salvarnos, o sea, estar en esa vida eterna que se nos prometió. Eso es lo que más nos conviene. Y en torno a eso tiene que girar todo lo demás, todas nuestras peticiones, todo lo que hagamos, todo lo que vaya pasando en nuestro día a día. En torno a eso, al reino que viene, a la búsqueda del reino que viene, debe girar todo. Por eso nuestra petición, cuando tú pides las cosas como conviene, es una oración de petición que tiene en cuenta que llevas un camino hacia el cielo, que tiene en cuenta que tu meta es la vida eterna. Entonces, cuando tú pides de esa forma, cuando tú pides teniendo en cuenta que tu meta es la vida eterna, entonces estás pidiendo como conviene. Estás deseando que ese reino venga, porque a veces no deseamos que el reino venga, porque nos da miedo que llegue ese momento en el que Jesús venga por segunda vez, o nos da miedo el proceso que tenemos que llevar para llegar al cielo, nos da miedo incluso el medio, que es la muerte, por el cual tenemos que llegar al cielo. Entonces, nos da miedo todo eso, pero cuando tú pides como conviene, porque estás centrado en la meta, entonces estás deseando también que el reino venga. Por eso cuando nosotros vamos a pedir algo, siempre hay que centrarnos en esa meta. Hay que centrarnos en que es por algo más grande, algo que supera todo esto que estamos viviendo aquí. Cuando nosotros pedimos algo, vuelvo al ejemplo del carro. Cuando tú pides porque en realidad necesitas un carro, ¿por qué es? Mira, Señor, necesito un carro porque no tengo cómo ir a trabajar, por lo tanto no tengo cómo tener dinero para alimentar a mi familia, podría ser, o para recabar para mis estudios, y eso me va a ayudar a tener una carrera y me va a ayudar para después dedicarme a eso y servirte a ti y servir a los demás en eso que estoy haciendo, en mi trabajo, en mi carrera, en alimentar a mi familia, en darles lo que necesitan. Si se fijan, cuando ves el trasfondo de todo eso, no es nada más necesito un carro, sino lo necesito por esto y esto y esto y esto. Y el trasfondo de todo eso es para alabarte, para darte gloria. Entonces,
tu meta es el cielo. Pero cuando tú dices, Señor, necesito un carro porque ya tengo uno, pero me gustaría otro, ¿no? Uno más moderno, uno más chido, porque pues me gustaría presumirle a mi amigo que él ya tiene otro carro que está bien chido y se consiguió uno más chido que el mío, entonces mejor dame otro para poder así, pues ir parejo con mi amigo, lo que sea. El trasfondo de todo eso no es tu meta llegar al cielo. Entonces, o sea, no estás fijando tu meta en el cielo. Entonces, la oración de petición siempre debe de girar en torno, todo lo que pidas, el trasfondo de todo eso que estás pidiendo debe ser que tu meta hacia el cielo. Si no lo es, cuando tú vas a hacer una oración de pedirle algo a Dios, siempre ve, en realidad, esto que estoy pidiendo, detrás de todo esto que estoy pidiendo, ¿está mi deseo de ir al cielo? ¿Está mi vista puesta en esa meta o no? Si no es así, entonces no es una oración como conviene. ¿Sí? Es una oración como conviene cuando tu meta está en el cielo, cuando tu mirada está ahí, cuando está tu deseo en que el reino llegue. Entonces, al orar todo bautizado, debe trabajar en el reino, en la venida del reino de Dios. Eso es en lo que se debería de centrar nuestra oración. Toda la oración que hagamos debe ser centrada en eso. En torno a la venida del reino de Dios debe girar todo lo demás. Cuando se participa así en el amor salvador de Dios, se comprende que toda necesidad pueda convertirse en objeto de petición. Cristo, que ha asumido todo para rescatar todo, es glorificado por las peticiones que ofrecemos al Padre en su nombre. Con esta seguridad, Santiago y Pablo nos exhortan a orar en toda ocasión. Bueno, dice, cuando se participa así en el amor salvador de Dios, se comprende que toda necesidad puede convertirse en objeto de petición. Cuando estamos, Cristo, que asumió todo, para rescatar todo, se glorifica cuando nosotros pedimos en su nombre. Entonces, la oración de petición debe ser pidiendo en nombre de Cristo, ¿verdad? Porque por medio de Él es que tenemos esa facilidad de hablar con Dios. Por medio de Él, como decía ahorita, tenemos ese puente otra vez abierto hacia el cielo. Es por eso que Cristo mismo, cuando nosotros pedimos como conviene, Cristo se glorifica. Se glorifica en la persona de Cristo, se glorifica a Dios Padre, se glorifica al Espíritu Santo. No estamos autoglorificándonos o satisfaciendo nuestro egoísmo, sino que estamos glorificando a Dios cuando pedimos como conviene. Es por eso que, por todas estas razones, la oración de petición es muy importante. A veces decimos, la oración de petición es la más egoísta, ¿no? Porque nada más estás pidiendo y pidiendo para ti. No, porque te estás reconociendo necesitado. Y eso es bueno. Si no, pues, si tú piensas que no necesitas nada, tu ego está hasta arriba. Y es por eso que la oración de petición te ayuda a mantener los pies en la tierra y a ver que necesitas de ese alguien más grande, de ese alguien todopoderoso que te ama y que va a dar respuesta a las necesidades de tu corazón. Es por eso que la oración de petición nos ayuda a mantener los pies en la tierra, a estar humildes y siempre volteando hacia Dios, hacia nuestra meta que es el cielo. Por eso es que la oración de petición para nada es la más egoísta. No tengamos miedo de pedirle a Dios, porque Él dice, el que pida, se le dará. Toquen y se les abrirá. Llamen. No, toquen y se les abrirá. Era lo mismo de llamar a la puerta. Entonces, siempre, nunca tengamos miedo a pedirle a Dios las cosas. Que si a veces decimos, es que le pido y no me responde, hay que revisar entonces nuestra oración, si estamos pidiendo como conviene, que ahorita decíamos cuáles son las características de pedir como conviene, si estamos pidiendo como conviene, o también es que el Señor respondió de otra manera,
o va a responder después. Es que el Señor es una persona muy espontánea, sus tiempos son muy diferentes a los nuestros. Y Él sabe el momento, el lugar y sabe exactamente lo que necesitamos. Entonces, no tengamos miedo de pedirle a Él, ¿sí? A veces, bueno, Dios se asemeja a un padre. Y yo recuerdo, así como pequeño testimonio, a veces me da pendiente de pedirle algo a mi papá o lo que sea, y mi mamá me dice, es que, porque digo, no, es que ¿para qué le pido si ya sé la respuesta, ¿no? Entonces, ¿para qué le pido permiso si ya sé la respuesta? ¿Para qué le pido esto si ya sé que me va a decir que no? Entonces mi mamá, en la sabiduría que Dios le ha dado, ella me dice, es que si no pides, ¿cómo vas a saber? O sea, si no tomas ese riesgo de pedirle, de acercarte a Él, entonces, pues nunca vas a tener esa respuesta que tú quieres. Siempre vas a estar como que, ya, creo que ya sé qué me va a decir, pero nunca vas a tener la certeza de ver si eso es, o tal vez te lleves una sorpresa, ¿no? Que sea otra cosa. Entonces, no tengas miedo de acercarte a Él, de pedirle, porque entonces te vas a quedar con esa duda siempre. O tus necesidades o lo que tú quieras en ese momento no va a tener ninguna respuesta. A veces se va a quedar, no va a haber ningún cambio solo porque no te animaste a pedir. Entonces sí es cierto. A veces pensamos que Dios no me lo va a conceder, entonces ¿para qué se lo pido? Dios no es alguien que concede deseos. Entonces, es un papá amoroso, es alguien que te ama infinitamente, que te conoce perfectamente y las necesidades de tu corazón. Entonces, ¿por qué tener miedo de pedirle algo a Él? A ese Dios todopoderoso que está enamorado de ti. ¿Por qué? Tenerle miedo, ¿no? Al contrario, acerquémonos a pedirle todo. Y una vez un sacerdote también me dijo, no le pidas, ¿por qué teniendo un Dios tan grande le pides cosas tan pequeñas, ¿no? O sea, ¿quieres cosas más grandes? Y yo le decía, sí. ¿Y por qué no se las pides? Y luego yo, no sé. Y dice, entonces tu Dios es muy pequeño, ¿no? Entonces, no tengamos miedo de pedirle a lo grande al Señor, porque tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso que, vuelvo a decir, está enamorado de ti y conoce perfectamente todo de ti. Entonces, no tengamos miedo de pedir también a lo grande, ¿no? Y a lo grande no me refiero de dinero, riquezas, éxito, no. O sea, yo creo que cada quien sabemos qué es pedir a lo grande. Entonces, no nos conformemos con pequeñeces, con pedirle pequeñeces a Dios, porque Él es un Dios todopoderoso que te ama. Entonces, por eso es importante la oración de petición. Acerquémonos a Él con toda confianza, esperando, teniendo la certeza de que nos va a responder. Y pues eso, esa es la oración de petición. Y bueno, así termina el episodio de la petición. Y por último, voy a dar un pequeño testimonio. Sé que ya se cansaron de escucharme hablar. Es que cuando está otra persona aquí, o sea, hasta cambiar de tono de voz, como que te aburre menos, ¿no? Entonces, pero bueno, voy a decir un pequeño testimonio. Resulta que la semana pasada, este, voy a compartir el testimonio porque mi mamá me dijo que lo compartiera, que era importante compartirlo y me doy cuenta de que sí. Entonces, la semana pasada estuve viviendo el Previda Consagrada 2022. ¿Qué es esto? Es como un retiro que en el que se organizan varias congregaciones, en mi caso de Chihuahua, que se organizan varias congregaciones de Chihuahua para, se podría decir, ayudar un poco a las jóvenes a ir viendo cuál es su vocación, ¿no? A ir dando respuesta al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, es como el preseminario, pero de religiosos, en pocas palabras. Algo así, ¿no? Entonces, esta semana pasada, de lunes a viernes, estuve viviendo este previda, que fue mi segundo previda. Y la verdad es que
Yo iba con una idea muy diferente, porque yo ya había vivido en Previda, entonces cuando iba a hacer este Previda, mi mamá nos dijo a mí y a mi hermana, ¿van a ir al Previda? Y luego nosotras así de, pues sí, o sea, yo sí quería que mi hermana fuera porque era su primer Previda, o sea, ella no había vivido uno, entonces yo dije, pues que vaya ella, ¿no? Pero yo dije, pues yo ya viví uno, ¿para qué voy a vivir otro? O sea, no tiene caso, va a ser de lo mismo, entonces, ¿para qué voy otra vez? Entonces, pero yo por no decirle a mi mamá todo eso, porque sabía que se venía un discurso detrás de que no, siempre es diferente, que no sé, así. Entonces, para no decirle más cosas a mi mamá, para que no me dijera todo ese rollo, pues yo nada más le dije, este, pues sí, sí voy a ir. Pero ya, hasta ahí. Y luego cada vez que se acercaba la fecha me decían, van a ir, ya se inscribieron. Y luego yo, pues sí, ya ahí me inscribo. O sea, yo me iba a inscribir y también iba a ir, pero nada más así porque mi mamá me lo había comentado. O sea, no es porque no quisiera vivir un retiro de este tipo, sino porque yo dije, bueno, ya viví uno, no tiene caso vivir otro. O sea, es lo mismo. Entonces, ¿para qué vivo otra vez lo mismo? Entonces, pues iba con esa idea, ¿no? Pero aún así dije, bueno, pues vamos a darnos la oportunidad, tal vez hay algo nuevo, Dios siempre habla de manera diferente, entonces tal vez me ayuda a ver algo que no vi antes, tal vez me ayuda a reafirmar lo que ya decidí, entonces, pues vamos a ver, ¿no? Yo iba con la idea de vamos a ver qué pasa, nada más. Entonces, pero sí, antes me puse muy abierta, le dije a Dios, bueno, no sé qué vaya a haber ahí, sé que esto no es casualidad, sé que me trajiste aquí por algo, entonces voy a estar abierta a lo que quieras darme, voy a estar abierta a como quieras hablarme y aquí estoy, ¿no? Tú sabrás qué haces, yo no tenía intenciones de venir, pero ya estoy aquí, entonces pues, ¿qué tengo que hacer? Nada más abrir mi corazón a lo que tú quieras darme, ¿no? Entonces ya, yo ya me puse en ese plan de disposición y entré al Previda y todo. Y lo estaba viviendo, entonces para mí fue una experiencia muy, muy padre porque fue muy diferente a mi primer Previda. Fue totalmente diferente. Mi primer Previda lo viví a los 18 y ahorita ya tengo 21. Entonces, pues obviamente con eso ya nos damos una idea de qué tan diferente fue porque quiero creer que tengo una madurez, se podría decir, tengo más madurez ahora o algo así. O también pues ya he vivido otras circunstancias que que me han permitido crecer o me han permitido cambiar, ¿no? Entonces ahora soy una persona diferente a como era hace 3 años. Sí, hace 3 años. Entonces, pues obviamente muchas cosas han cambiado y es por eso que se vivió también de manera diferente y aparte, eso fue una de las cosas por las cuales fue diferente. Otra cosa por la que fue diferente es porque eran diferentes personas, eran diferentes, hermanas con las que lo viví. Y otra cosa por la cual lo viví diferente es que Dios es un Dios vivo y Él no te va a hablar de, no te va a decir lo mismo repetidas veces, sino que siempre te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a ver todo de manera diferente y es un Dios del presente, es un Dios actual. Entonces a veces creemos que lo que ya escuché antes, si lo vuelvo a escuchar, me va a dejar lo mismo y no. Esa es la grandeza de Dios, que escuches el mismo texto bíblico 10 veces en diferentes momentos de tu vida, esas 10 veces va a ser diferente, te va a decir algo diferente. Este, vivas un retiro de estos en diferente momento de tu vida al de ahora, va a ser diferente porque Dios siempre está, este, buscando ese constante crecimiento en ti. Entonces, por eso es que es diferente, ¿no? Y se adapta a todas esas necesidades que tú tienes.
Entonces, para mí fue muy, muy especial este Previda, porque más que enfocarme, yo creo que por lo que vi a todas las chavas que vivíamos el Previda, no solo nos ayudó a tener una perspectiva de nuestra vocación específica, a ver qué vocación específica nos inclinábamos, no, sino que nos ayudó mucho a profundizar en nosotras, bueno, a menos en lo personal, y por lo que vi, me ayudó mucho a profundizar en mí misma, profundizar en conocerme más, en darme la importancia que merezco como hija de Dios. Entonces, en ese sentido me ayudó mucho a crecer de manera personal. Más que ver a qué vocación específica me inclino, si al matrimonio, si al ser religiosa, si a la soltería. Sí ayuda en eso, pero me ayudó mucho de manera personal a conocerme más a mí misma, a tratar de autodescubrirme y descubrir a Dios en mí todos los días, ir creciendo todos los días junto con Él. Y y también me ayudó a ir viendo mi propósito, no solo porque a veces pensamos que nuestra misión o nuestra vocación se resume a si me caso, a si soy religiosa, si soy soltera, o sea, a esas vocaciones específicas, que mi misión y mi vocación se resume a eso, no. Tu vocación y tu misión la estás viviendo desde ya. Entonces, ¿cómo estoy viviendo mi vocación ya? Ahorita yo soy una mujer soltera, de 21 años, entonces, ¿cómo estoy viviendo ahora mi misión y mi vocación, mi propósito en la vida, ¿no? Entonces, me ayudó mucho a eso, a darme cuenta de que a partir de ahora tengo que vivir mi camino con Dios. No esperarme bueno, cuando me case ya voy a empezar a vivir mi vocación. Cuando entre a una congregación, yo voy a empezar a vivir mi vocación. No, mi vocación ya la estoy viviendo. Entonces, ¿cómo la estoy viviendo? Me ayudó mucho a ahondar en esa pregunta y al darme cuenta que puedo hacer muchas cosas ahora y que debo de aprovechar el tiempo que tengo para que mi día a día sea un paso más en esa misión que tengo, ¿no? Entonces, eso. Y también estuvo muy padre porque fue un retiro. Yo le dije a mi mamá, fue un retiro como muy romántico para mí. Porque fue sí de agarrar fuerzas de nuevo, ¿no? O sea, de despertarme y decir, oye, tu propósito es estás enfocada en Dios, ¿por qué estás viendo otras partes? ¿Por qué te estás perdiendo? ¿Por qué estás yendo para acá? Porque durante tu día te distraes un chorro y no está tu mirada puesta en Dios, ¿no? O sea, como que me ayudó a despertar y también a darme fuerzas para venir otra vez a darle con todo. Pero les decía a mi mamá que fue un retiro muy romántico, o sea, fue un retiro en el que estuve. Normalmente yo soy muy participativa en los retiros, en los temas, en todo lo que hacen. Y no quiere decir que ahora no participe, sino que sentía que Dios me invitaba a contemplar, simplemente a contemplar. Entonces fue un retiro de mucha contemplación y no hablo solo. Contemplación no quiere decir que no hables, que estés callada todo el tiempo o que este, oye, no me hables porque ahorita estoy contemplando a Dios, así que no, sino que fue bien padre porque cuando tú contemplas es ver la mano de Dios en todo, ver a Dios en todo, ver cómo todo está tan conectado, tan unido a Dios y todo gira en torno a Él. Entonces es bien padre porque me invitaba a contemplar, entonces yo más que nada en los temas pues me dedicaba a escuchar. En los momentos de convivencia me dedicaba, sí, pues soy bien platicona, obviamente a platicar con las nuevas amigas que hice ahí, que son bien chidas. Aparte de eso, Dios me regaló nuevas amistades, estuvo bien padre. Pero cuando estaba con ellas me dedicaba así a platicar y todo, pero a contemplarlas a ellas, ¿no? Contemplar sus vidas, contemplar quiénes son ellas, contemplar a las hermanas, su convivencia entre ellas, su amistad, porque al ser de diferentes congregaciones aún así
se veía esa unidad y esa cercanía entre ellas, y algunas tal vez ni se conocían hasta ese momento que tuvieron que organizarse para el Previda, pero no se notaba, o sea, entonces contemplar a Dios en ellas, contemplar a Dios, fue un lugar cerrado, entonces era una escuela, pero había árboles, contemplarlo en la naturaleza, contemplarlo también en el silencio. Obviamente hubo momentos de hora santa y, wow, contemplar a Dios en la hora santa, porque solo 3 veces me ha tocado, este, he sentido la necesidad de estar solamente contemplando a Dios. ¿Sí me entiendes? Cuando estás en una hora santa, pues es normal que le pidas a Dios o que hables con Él. Yo soy muy de platicar así de lo que sea, ¿no? ¿Sabes qué? Me pasó esto y así. Entonces, es normal estar hablando con Él, estar diciendo cosas. Y y nada más, pocas veces en mi vida he tenido como que el deseo, y no solo el deseo, sino que estoy ahí frente a Jesús, tengo el deseo de contemplarlo y también no me pasa nada por la cabeza, no tengo nada que decirle, simplemente es verlo, o sea, entonces estarlo ahí contemplando y él a mí, entonces es bien, bien romántico en el asunto. Y y en este retiro fue una de esas veces que en mi vida me ha pasado, que solo lo contemplaba y él me contemplaba a mí, entonces fue un retiro de mucha contemplación para mí, de contemplar a Dios en todo lo que estaba. Y aparte, Él se dedicaba a darme muestras de amor. O sea, fue bien precioso porque nos preguntaban, ¿quién es Jesús para ti? Y yo decía, Jesús es mi amado. Y así lo veía yo y cuando salí del retiro terminé viéndolo así también. O sea, si no es que más como mi amado, porque se dedicaba a darme muestras de amor y yo le decía a mi mamá, es que, por ejemplo, hubo un momento en una cena, no voy a hacer spoilers por si alguien quiere vivir el Previda el siguiente año, bueno, siempre es diferente, pero por ejemplo en una cena nos tenían como un mensaje, ¿no? Entonces, de, pues sí, de Jesús para ti, entonces era una tarjetita que venía tu nombre, la volteabas y ya decía una frase. Entonces estoy de metiche. Fui de metiche, vi algunas frases de otras personas y eran frases pues un poco más largas, más elaboradas, ¿no? Y todo, este, o así tal cual, una frase así, ay, no sé cómo explicar. No me acuerdo de las otras frases, pero sí eran como más elaboradas, ¿no? Y yo volteé mi frase y solo decía, no decía nada más, decía, mi hermosa. Es todo lo que decía. Y yo, ay, no, o sea, pues me sonrojé en ese momento porque no sé, o sea, era como esas muestras de amor que Dios me daba. Y hubo un momento mariano y también María nos daba un mensaje a través de, teníamos una imagen y a la vuelta de María y a la vuelta había un mensaje de María, ¿no? Para nosotros. Y mi frase también decía, mi hijo solo quiere que seas feliz. Entonces, ese tipo de cosas. Y luego me dieron un ramo de flores, o sea, un ramillete así chiquito de flores. Y luego, en un momento nos lavaron los pies y no, muchas cosas que yo veía y que eran para mí y yo decía, y eran solo muestras de amor, como pequeñas muestras de amor. Bueno, en eso pequeñas ni tan pequeñas, para mí eran, Entonces, fue un momento de, bien, yo digo bien romántico de estar con mi amado, ¿no? De estar contemplándolo a él y él dedicándose a darme amor, dedicando el tiempo solo a darme amor y yo recibiendo todo el amor. Entonces fue eso bien precioso porque en uno de los temas me di cuenta de que así debería de ser todo el tiempo, no todo color de rosa como a veces decimos, no es que estar recibiendo amor de Dios o así es nada más estar de color de rosa, no, es durante tu vida, durante tu día a día, dejarte amar por Dios. A veces Dios bueno, no a veces, Dios todo el tiempo quiere demostrarte su amor de diferentes formas, a través de las personas, a través de la naturaleza, a través de las circunstancias que pasas en tu día a día, a través también de las pruebas.
te quiere demostrar su amor y nosotros no nos percatamos de eso, no nos dejamos amar por Él. Entonces Dios siempre quiere demostrarlo y lo que nos toca a nosotros es recibir ese amor. Y en un tema nos decían eso, ¿no? No hacer las cosas no porque tengo que ir a misa, no porque tengo que vivir en mi día a día, no porque tengo que vivirlo. O sea, no ver el estar con Dios, no verlo como una obligación, sino verlo simplemente como un dejarse amar por Dios y porque Dios no te pide, no te exige que le des algo a cambio, no te pide que lo ames de regreso, no te pide que hagas tal cosa por Él, que hagas esto, esto, el otro, no, Él simplemente lo único que te pide es que te dejes amar y cuando tú te dejas amar, te llenas de todo ese amor y es cuando puedes entonces decir, ah, quiero corresponder a ese amor que Dios me tiene en todas las cosas que hago, ¿no? En el ir a misa, en el ir al trabajo, en el ir esto, a hacer esto, oración, esto, lo otro. Es que estás llenándote de todo ese amor de Dios para corresponderle a Él, ¿no? Te llenas de todo ese amor y es tanto que quieres corresponderle. Entonces, eso fue lo que viví en este Previda y fue una experiencia muy hermosa, que fue súper diferente y que me ayudó mucho en mi crecimiento personal y que les invito yo eh, que si en algún momento hay algún retiro o lo que sea o así, o simplemente el ir al Santísimo o así, dejarse amar por Dios, dejarse mm, ver por Él, tener su mirada, que Él ponga su mirada en ti, porque Él ya la tiene, pero tú déjate amar por Él, deja, ábrete a recibir todas las gracias que Él tiene para ti en lo que sea, ya sea en un retiro, en el ir a misa, en una oración, en ir a una fiesta familiar, en lo que sea, deja deja tu corazón recibir todas esas gracias, déjate amar por Dios y vive, o sea, vive las cosas que Dios te va poniendo en el camino, porque si yo me hubiera quedado con la idea de, no, pues va a ser lo mismo, pues, ¿para qué voy al Previda? No hubiera ido y no me hubiera dado cuenta, no me hubiera ayudado en mi crecimiento personal todo esto. Entonces, date la oportunidad de vivir todo aquello que Dios te invita en algún momento de tu vida, ¿no? Que si es a un retiro, que si es el ir a misa, que si es una hora santa, que si es una oración, que si es una reunión con tu familia, que si es ver a ese amigo que hace mucho que no ves, que si es del reconciliarte con aquella persona, atrévete, o sea, da ese paso porque Dios tiene tantas gracias que darte y a veces no nos damos la oportunidad de recibirlo. Entonces, date la oportunidad de recibir todas las gracias que Dios tiene para ti y déjate amar por Él. Eso es todo lo que viví. Bueno, es mucho más, pero es resumido lo que viví en este Previda y pues los invito a eso. Dios los invita a través de mí porque yo qué, Dios los invita a través de mí a eso, a dejarse amar por Dios y a atender todas esas invitaciones que Él nos hace de su demostración de amor, ¿no? De su derroche de gracia para con nosotros. Entonces, pues eso. Y pues vamos cerrando, ya tomó mucho tiempo, perdón. Estoy viendo aquí el tiempo y ya es bastante, una disculpa. Pero bueno, vamos a cerrar con este episodio y esperemos que después ya tengamos invitados para hablar de María o a ver de qué otro tema por ahí les invitamos a hablar a las personas. Pero pues esténse atentos a lo que vayamos a subir la próxima semana y durante todas las demás semanas. Como les digo, estamos en Facebook como Experiencias de Santidad y también en YouTube como Experiencias de Santidad, también en Instagram. Entonces, por eso, si quieren suscribir al canal de YouTube, ahí están todos los episodios que hemos subido antes, ya están todos completos. Entonces, para que se den una vuelta por ahí, si quieren ver los temas del querigma, si quieren ver la carta de San José Patris Corde, está muy buena. También los otros temas que hemos dado de la oración o los testimonios de María, esos son una riqueza grandísima. Entonces también los invito a que se den una vuelta por ahí y pues que nos veamos el próximo miércoles a las 8:30. Muy bien.
Bueno, vamos a cerrar con una oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias en esta noche porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias porque tu gracia para con nosotros no tiene límites, porque tu amor para con nosotros no tiene límites tampoco. Te alabamos y te bendecimos en esta noche porque nos permites también vivir este día. Te pedimos, Señor, que a lo largo de nuestra vida nos sigas acompañando, nos sigas invitando a participar de ese amor tan grande que tú nos tienes y nos ayudes a darte siempre esa respuesta para llenarnos de ese amor, llenarnos de tu gracia. Bendito y alabado seas, mi niña hermosa, mamita María y nuestro Padre José. Les pedimos que nos sigan acompañando en nuestra vida, que sigan intercediendo por nosotros y les damos las gracias porque siempre están al pie del cañón junto con nosotros para que nosotros lleguemos hacia esa meta que Dios nos tiene, que es el cielo. Bendita y venerada seas, mamita María, venerado sea San José. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Nos vemos el próximo miércoles. Y como diría mi mamá, que no está aquí, pero que está en espíritu, Shalom.